Cuando quieras puedes empezar. Vale, pues venga, vamos a compartir pantallita. ¿Ya se ve o llegó? Sí, sí. Sí, pero por favor más grande. Está bien. ¿La letra o el cuadro? El cuadro y bueno, al abrir el cuadro más me imagino que la letra también. No, la letra se mantiene. Pero vamos, no hay ningún problema, se puede poner la letra más grande. Bueno, gracias. Ahí está. Ahí está mejor. Bueno, Perfecto. pues nada, aquí son recopilaciones del libro de la Revelación y están sus referencias y todo. Y quería ampliarlo más, pero bueno, como dice Pablito, estamos improvisando, ¿no? Aquí quise hacer este trabajo de contraste entre justicia y misericordia. Sabemos lo que es una cosa y la otra, ¿no? Y bueno, y os lo voy a leer así, tal como está, dice. Empieza en el primer párrafo que yo consideré que hablaba de justicia. Dice, en verdad, incluso al recoger en justicia la cosecha de las maldades, esta justicia divina siempre está templada de misericordia. Templada de misericordia. Por lo tanto, deberíamos tener siempre presente que la sabiduría infinita es el árbitro eterno que determina las proporciones de justicia y de misericordia que se repartirán en cualquier circunstancia. Sabemos quién es el árbitro, ¿no? Bueno, y si en cada momento, cuando queráis aportar algo, vamos prolongando y vamos ensanchando un poco más la participación. Ningún problema en hacer paradas cuando queráis. Como siempre. Sigo, dice, la misericordia es simplemente la justicia, pero templada por esa sabiduría que procede del conocimiento perfecto y del pleno reconocimiento de la debilidad natural y de los obstáculos ambientales de las criaturas finitas. Dice que nuestro Dios está lleno de compasión, es benévolo, paciente y abundante en misericordia. La necesidad de las criaturas es enteramente suficiente para asegurar todo el caudal de la tierna misericordia del Padre y de su gracia salvadora. O sea, nosotros estamos necesitados de misericordia. Repito, la necesidad de las criaturas es enteramente, nuestras necesidades son suficientes como para asegurar ese caudal de la tierna misericordia del Padre y de su gracia salvadora. Y dice, puesto que Dios lo sabe todo acerca de sus hijos, le resulta fácil perdonar. ¿Qué padre no es capaz de perdonar, no? Dice, cuando mejor comprende el hombre a su prójimo, más fácil le resulta perdonarlo e incluso amarlo. Este parrafito me gustó mucho porque dentro de mi trabajo personal, cuando tengo un problema con alguien, que gracias a Dios, si tengo alguno, no creo que sea muy fuerte, pero sí los he tenido en un tiempo, era muy complicado comprender como hombre a mi prójimo y ya mucho más a un enemigo, ¿no? A alguien que no te cae bien. Y repito, dice, cuando mejor comprende el hombre a su prójimo, más fácil le resulta perdonarlo e incluso amarlo. La naturaleza bondadosa de un padre amoroso no podría negar de ninguna manera el sabio ministerio de la misericordia a cada miembro de cada grupo de sus hijos del universo. Dice, la justicia eterna y la misericordia divina unidas constituyen lo que en la experiencia humana se llamaría equidad. ¿Qué diferencia? Yo Miguel, nunca... hay dos manos levantadas. Ah, vale. No me había dado cuenta, perdón, estaba ahora... Adelante, María Auxiliadora. Buenas noches. Voy con esta frase que te gustó tanto, Miguelito. Cuanto mejor comprende el hombre a su prójimo, más fácil le resulta perdonarlo e incluso amarlo.
Cuando nosotros comprendemos al hombre, entiendo yo, en ese momento nosotros estamos practicando la misericordia, porque entender a alguien es ponerse, como decimos nosotros, meterse en los zapatos del otro, ¿verdad? Saber quién es, conocer sus debilidades y nuestras debilidades, para poder de esa forma aplicar la misericordia, y al aplicar la misericordia automáticamente, como dice aquí, es más fácil perdonarlo e incluso amarlo. Y es que amarlo es un poco fuerte para nosotros, ¿verdad? Pero ahí está el trabajo, precisamente, porque cuando nosotros no perdonamos es porque hay algo que nosotros estamos juzgando, ¿verdad? Algo que nosotros estamos señalando. Y para perdonar tenemos que dejar de lado el juicio, simplemente comprender, perdonar para poder amar. Es mi aporte, gracias. Qué complicado es, María Auxiliadora, hermanos, el hecho del perdonar. O sea, todo el mundo, es que no hay nadie perfecto, somos humanos, podemos cometer errores y los que estamos aquí, que tenemos el privilegio de conocer esto, de alguna manera tenemos un plus no, yo no quiero decir responsabilidad, pero sí de misericordia, porque es lo que estamos considerando aquí, ¿no? Ser un poco misericordiosos, intentarnos poner en la piel de la persona que nos ha creado un conflicto, un problema o lo que sea, y intentar perdonar, ¿no? Intentar reconciliar o, en fin, no lo sé, yo creo que eso además nos descarga, o sea, aquella persona que perdona o que usa la misericordia con justicia, con equidad, como decimos aquí, esa persona de alguna manera tiene que descansar mejor que no aquella que tiene dolor, que tiene rencor, que tiene rabia por cualquier error que haya podido cometer cualquier otra persona. ¿No? Es muy importante, este trabajo a mí me llamó mucho la atención y hacía ya tiempo que lo quería. Y mira por dónde ahora pues lo vamos a improvisar. Adelante, JJ, perdón. Muy buenas noches para todos. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Ah, bueno, muchas gracias. Hacía días no entraba porque pues, me había resultado un trabajo nocturno de noche y era muy complicado este horario. Pero sin embargo, pues siempre estaba en la búsqueda. Dijiste al principio que ya sabíamos, que dábamos por sentado que era misericordia, ¿sí? Y pues la verdad para mí ha sido muy complicado entenderla. Y hay una palabra, si puedes devolver un poquito, subir un poco o en este caso bajar, bueno, ahí, la palabra templada. Entonces, la misericordia dice, simplemente, o sea, respuesta, la justicia templada por esa sabiduría. ¿Qué significaría para nosotros esa palabra templada? Porque en la otra traducción hay una palabra que es diferente y que amplía un poco más la definición. Entonces, la pregunta inicial es, ¿qué significa templada? Bueno, si queréis contestar alguno, yo tengo mi propia versión, pero ahí hay manos levantadas. Adelante, Claudio, y después María Auxiliadora. En lo personal para mí, o sea, templada es, o sea, a ver, yo me imagino una espada, un cuchillo o algo que tiene que pasar por el fuego para luego recibir ese tratamiento de templanza, ¿no? O sea, de cualquier modo, a lo que yo quería también aportar es que, bueno, por supuesto, todos somos imperfectos, ¿sí? Vamos a empezar por ahí. Estamos muy lejos de la perfección y entonces no es tan fácil para nosotros quizás perdonar algunas cosas. Pero especialmente yo creo que nos sucede que justamente acá Miguelito puso, ¿no? El poder ponerse, o lo dijo María Auxiliadora, el ponerse en los zapatos del otro, ¿no? El saber ponerse en los zapatos del otro. Entonces, si yo tengo un pecado favorito, ¿sí? Y JJ tiene el mismo, yo lo voy a comprender porque yo lo estoy viviendo. Pero si lo que a JJ le tienta, yo lo tengo superado, ¿sí? Es como que digo, ¿qué le pasa a este muchacho que
que no puede manejar esto. Y cada uno tenemos una tentación diferente, ¿sí? O sea, cada uno tenemos que lograr superar diferentes tipos de circunstancias que cada uno tenemos que vivir, ¿no? O sea, entonces, por ello es hermoso también este texto donde habla también de la sabiduría, de la justicia. Uno piensa en la justicia mundana y deja mucho que desear. Pero cuando la sabiduría, la justicia es una justicia divina, es realmente verdadera, ¿no? Y algo bueno que pienso, que en el momento en que estemos dormidos, ya sea 3 días, 100 años, 1000 años o una era, ¿sí? Ahí vamos a nosotros a recibir el juicio, vamos a ser enjuiciados seguramente, pero no vamos a necesitar nosotros ser convocados a dar excusas, porque el Padre, o sea, el que está en nosotros, sabe lo más profundo que hay en nuestro corazón, sabe lo que pensamos, sabe cuáles son nuestras intenciones, sabe todo. Entonces, o sea, también se me hace difícil, ¿no? El pensar siendo Él tan perfecto, ¿sí? Cómo no se horroriza de a veces las cosas que suceden en este mundo, ¿sí? O sea, entonces, quizás, o sea, Jesús, como tuvo que vestir la carne, pueda entendernos un poquito mejor. Pero bueno, por lo visto, por lo que dicen los reveladores, en esa sabiduría infinita que tiene nuestro Padre, también está esa misericordia infinita, y antes de condenarnos, primero va a tratar de quitar todas las instancias necesarias para poder así también darnos esa oportunidad. Era eso. Muchas gracias. A ti, Claudio. Adelante, hermanita. Para mí, voy a darle a Jotica. Primero, me encanta verte. Bienvenido, te extrañaba. Jotica, te voy a dar mi propio concepto de lo que para mí es esa palabra templada por esa sabiduría. La justicia es templada por esa sabiduría. Si hablamos desde el punto de vista material, yo te diría como abogado, ¿verdad? Que el símbolo de nosotros es que la justicia es ciega, ¿verdad? Y como la justicia es ciega, ella cae donde caiga, sin tomar los parámetros necesarios. Pero en contraprestación, existe algo en ese mismo campo material del derecho que se llama atenuantes, ¿verdad? ¿Qué es el atenuante? No es otra cosa, sino la misericordia. La misericordia, el saber que esa persona que está siendo juzgada allí y a la cual se le va a aplicar justicia, ¿verdad? Merece una oportunidad. Que esa persona, ¿verdad? Igual que la persona que va a aplicar la justicia, no son perfectas, ¿verdad? Como dijo tan acertadamente Claudio, ¿verdad? No somos perfectos. Entonces, ¿quién soy yo para justificar, para aplicar justicia a otro ser? Allí entra en juego, ¿verdad? Esa palabra templada por la sabiduría. Esa sabiduría que yo tengo que tomar, ¿verdad? De ese espíritu ayudante de la mente que me ayuda a mí y que para María Auxiliadora, en un plano muy personal, la misericordia es lo que nosotros más tenemos que ejercer. El beneficio de la persona a quien se le va a aplicar la justicia en el campo de nosotros, sino para nosotros mismos, porque es que nosotros carecemos cuando somos misericordiosos. ¿Por qué? Porque nosotros nos apartamos del juicio. Nosotros entramos en un acto de amor hacia ese ser, hacia ese prójimo, hacia ese hermano. Y más lo veo yo desde este punto de vista, donde es que nosotros más tenemos que aplicar la misericordia o más pruebas se nos colocan en la pareja, en nuestra pareja.
¿verdad? Porque nosotros siempre aspiramos a que nuestra pareja sea como nosotros creemos que debe ser, ¿sí? Y no es así. Nosotros no tenemos por qué cambiar a la pareja. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Por lo tanto, el error o la falta o lo que haya cometido la pareja, nosotros tenemos que aplicarle la misericordia que lleva un acto de amor. Ese amor que existe entre nosotros como pareja es lo que me lleva a la misericordia y por supuesto al perdón. Yo lo veo de esa manera, Botica. Yo lo veo de esa manera. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, María Auxiliadora, y Claudio también. Buenas definiciones. Yo voy a dar la mía un poquito, bueno, a mi estilo, ¿no? Para mí, si yo tuviera que definir en este caso a lo que se refiere templada, sería, yo me pongo en un escenario donde tengo mi enemigo, la persona que no me quiere, me está insultando, está mintiendo sobre mí, me está haciendo mala fama, y automáticamente mi reacción sería hacer justicia, enfrentándome, peleándome, defendiéndome, lo que sea, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos el conocimiento que tenemos con el libro de Durantia, aquí en este caso, templanza o temple, sería tener ese autocontrol de estar por encima de la miseria de tu enemigo, y bueno, y ese templanza, ese punto de temple sería sabiduría. O sea, cuando tú tienes un autocontrol sobre los demás que no te afectan, que no te alteran, ese es el temple espiritual, vamos a decir, ¿no? Y de la sabiduría. No sé si lo he sabido explicar bien. O sea, un autocontrol. Para mí el temple es autocontrol en los malos momentos de un enemigo, de una injusticia, de lo que sea. Y no reaccionar como el contrario, sino tener yo no diría sangre fría porque tampoco me gusta, ¿no? Pero sí esa sabiduría de autocontrol. Sabiduría por un lado y autocontrol sería la templanza, el temple de controlar los instintos que te pueden salir. Es como yo no sé si lo he explicado bien, pero es como más o menos entiendo yo en este caso el temple. Es muy difícil el temple, el autocontrol es muy difícil, pero creo que iba por ahí en este caso, creo, o sea, en fin, ya está, esa es mi... Uy. Bueno, me gustaría dar mi opinión. Sí. En la otra versión del libro, sí, la palabra templanza la colocan como detenida en el tiempo. Entonces, sí, ¿vuelves a colocar por favor el texto? Sí, es que se ha quitado, pero no lo había quitado yo. A ver, un momentito, compartir pantalla. Ahí está. Dice, misericordia es la justicia atemperada o detenida en el tiempo por esa sabiduría que procede del conocimiento perfecto y del pleno reconocimiento de la debilidad. Entonces, mi opinión es la siguiente: nosotros no podemos ser misericordiosos, no sabemos qué es eso, porque ¿de dónde viene la misericordia? De un conocimiento perfecto, de alguien que nos conoce o de alguien que nos conoce perfectamente. Entonces, ¿qué viene a ser la misericordia? Es algo que es justo para cada individuo, y si en ese momento lo que es justo para cada individuo no nos permitiría continuar en esta vivencia, entonces esa justicia es detenida en el tiempo. Fíjate, la misericordia es justicia, lo que es justo, detenido en el tiempo por esa sabiduría que nos conoce, que tiene un conocimiento perfecto de quiénes somos, o sea, de nuestra debilidad natural y de los obstáculos ambientales a los cuales hemos sido sometidos. Urantia, por ejemplo, debe de tener mucha misericordia porque hay una cantidad de obstáculos ambientales que no han sido culpa de los ascendentes, de nosotros, los seres humanos, sino que simplemente han tenido que existir. Lo mismo con el perdón. Nosotros
no podemos tener perdón, o sea, habría que ver un nivel más alto del perdón, porque el perdón no es que yo perdone porque soy mejor que otra persona, es simplemente omitir o ver que nunca ha pasado nada. Pero no nos salgamos del tema. Entonces yo quería, era, de pronto, la palabra templada no cuadra de ninguna manera, porque lo vemos es como fortaleza. Y la justicia no es fortaleza de nosotros, es simplemente se nos da lo que nos hemos merecido por justicia. Y eso que se nos da, que si en este caso fuera para Urantia, ese es detenido en el tiempo mientras esa procedencia perfecta revisa la debilidad natural y los obstáculos que hemos mantenido y no se nos entrega lo que merecemos por ahora. Gracias. Gracias, JJ. A ver, claro, en este caso, leyendo el contexto, tienes razón porque estamos hablando de una misericordia del Padre. Pero bueno, cuando lo intentamos aplicar a nuestra vivencia del día a día, yo creo que sí que habrá momentos en que a lo mejor podemos ser algo misericordiosos. Si no misericordiosos, empáticos, sabernos poner, como ha dicho María Auxiliadora, en las zapatillas, en el zapato de otro. De alguna manera son primos hermanos de lo que el Padre en la revelación nos enseña, lo que es misericordia. Claro, somos humanos y por supuesto tenemos unas reacciones humanas, no somos Dios, no somos el Padre, pero que sí hay algo, ese temple. Yo he visto personas que sí tienen un autocontrol, que podrían reaccionar violentamente ante una injusticia y sin embargo tienes ese autocontrol. ¿Qué quiere decir con esto? Que es un ejemplo burdo, humano, de lo que nos está diciendo aquí, que está haciendo el Padre con nosotros, de ese regalo de misericordia que el Padre nos está regalando, por supuesto, ¿no? Pero bueno. Utilizaste la palabra perfecta, empatía. Porque si me limito a si me limito a esta definición que me está dando, misericordia procede de un conocimiento perfecto. Entonces no lo podemos ni puedo tener misericordia. Lo que sí puedo tener es empatía al conocer a mi hermano que es débil e imperfecto como yo. Y cuando hablas de la palabra autocontrol, en el discurso que dio Jesús, que en la página, en el documento 163, numeral 2, que habla exactamente sobre el autocontrol, nos habla que es realmente el camino y él es el ejemplo perfecto porque es un ser que se autocontrola todo el tiempo y se autoconoce como cita mental. Entonces, el autocontrol no es controlarse, sino conocerse. Entonces, la única forma de nosotros dentro de nuestra habilidad, si nos conocemos, nos controlamos. Si nos identificamos quiénes somos, nos controlamos. No es un detenimiento de hacer algo, sino un conocimiento de lo que somos. Ya, no era más. Gracias, disculpa. No, ya está. Pero fíjate aquí lo que pone, cuanto mejor conoce el hombre, ahora ya no es el Padre, estamos hablando de nosotros, cuanto mejor conoce el hombre a su prójimo, más fácil le resulta perdonarlo e incluso amarlo. O sea, no nombra misericordia, tenía razón, tiene razón. Al aplicarlo a nosotros ya no pone misericordia porque, bueno, quién sabe hasta dónde llega la misericordia del Padre, ¿no? Pero sí podemos perdonarlo e incluso llegarlo a amar, que es lo que nos dice, lo que nos enseñan todas las religiones, ¿no? Amarás a tu prójimo y hasta a tu propio enemigo. O sea, bueno, muy bien, estupendo. Oli, adelante. María Auxiliadora, no sé si tenías sí, que... quiero leer una cita. El documento 143.15 nos dice: yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan. Y todo lo que vosotros creáis que haría yo para los hombres, hacedlo vosotros. El 143.16, vuestro Padre en los cielos hace brillar el sol sobre malvados, al igual que sobre buenos. Del mismo modo, Él envía lluvia sobre justos e injustos. Vosotros sois los hijos de Dios, aún más sois ahora los embajadores del reino de mi Padre. Sed misericordiosos, así como Dios es misericordioso. Y en el eterno futuro del reino seréis perfectos, así como vuestro Padre Celeste es perfecto. O sea, entiendo
que sí estamos capacitados para ser misericordiosos. Gracias, Gracias. María Auxiliadora. Adelante, Oli. Mira, no, yo sí, estoy de acuerdo, muy bonito el párrafo que leyó María Auxiliadora. Yo entendí siempre que a uno iba a ser juzgado por las motivaciones que tuviera para actuar en un momento determinado frente a algún hecho humano, algún desquite, algún fanatismo. Entonces, es distinto, por ejemplo, un terrorista que es capaz de poner una bomba y autoliquidarse. Tiene que haber una motivación en su psiqui para justificar lo que hizo. Entonces, yo me quedo con también una frase que aprendí en un juicio que una vez le hicieron a Pilato, es que la justicia es la caridad imperfecta y la caridad es la justicia perfecta. Eso sería. Gracias, Oli. Adelante, Jairito. Bueno, habíamos quedado que si tú entrabas y conectabas y crees que te daba tiempo de hacer tu presentación, tú mandas. Sí, correcto, gracias, Miguelito. Primero que todo, disculparme, por aquí se nos fue la luz y bueno, son esas situaciones que ocurren, se nos fue la electricidad. Y ya no me daría tiempo de terminar, así que los invito para conversar la semana que viene sobre Los Ángeles, darle la bienvenida a Alicia, que nos está visitando, y a JJ, que teníamos más de 3 días que no lo veía, no nos conversábamos. Bienvenido JJ, bienvenida Alicia. Bueno, y me disculpo nuevamente con ustedes por esta situación que escapa de mis manos. Quería leer un comentario de Tatiana que dice por aquí: para mí pocos humanos realmente sienten misericordia, esa misericordia entre comillas de la cual están hablando. Pienso que nuestro sentimiento general es empatía, coincidiendo con JJ. Adelante, Miguelito, y me disculpo nuevamente por este imprevisto. Gracias. Bueno, te notifico que yo he anticipado el trabajo que tenía para cuando me tocaba, lo he metido, menos mal lo tenía aquí y hemos podido improvisar algo. O sea, quiero decir que ya mi trabajo de dentro de 2 semanas o 3 que me toca, ya está hecho aquí. Ya está adelantado, tranquilo, que eso lo cuadramos en coordinación. Vale, Gracias, vale. Miguelito. De nada. Bueno, pues ahora me vais a tener que decir, a ver, sí, creo que estábamos aquí. Me parece, ¿no? Creo que era aquí donde lo habíamos dejado. Bueno, voy a leer el párrafo anterior. Un padre amoroso, la naturaleza, estoy aquí, ahora voy a empezar aquí. La naturaleza bondadosa de un padre amoroso no podría negar de ninguna manera el sabio ministerio de la misericordia a cada miembro de cada grupo de sus hijos del universo. Y dice, la justicia, cuando hay puntos suspensivos quiere decir que este párrafo continúa más, pero yo simplemente iba cogiendo un poquito lo que según mi criterio parecía era lo más ajustado al tema de justicia y misericordia. Dice, la justicia eterna y la misericordia divina unidas constituyen lo que en la experiencia humana se llamaría equidad. Sí, aquí lo habíamos dejado. Dice, la misericordia es la justicia de la supremacía adaptada a las situaciones de lo finito en evolución, o sea, a nosotros. Dice, la misericordia no es una violación de la justicia. Repito, la misericordia no es... Sí. ¿Me permite, Miguelito? Sí, adelante. Sí, con respecto a esa expresión, observen que allí la palabra supremacía está con S mayúscula inicial. Cuando aparece de esa manera o sin la mayúscula inicial, se está refiriendo a la realidad finita. Entonces, la misericordia es la justicia de la realidad finita, de este nivel de realidad donde estamos ubicados los seres finitos, tanto los de creación directa como los de creación indirecta, que somos nosotros. A eso se refiere entonces, y como nos lo decía anteriormente, eso se parece, porque allí en la frase anterior dice se llamaría, no es que se llama. Eso más o menos es parecido a la equidad.
el ser justos, el ser empáticos, el ser comprensivos dentro de lo que cada quien considera y practica como comprensión o misericordia. Y disculpa que te haya interrumpido allí, Miguelito. Adelante, gracias. Para eso estamos, hermanos, y lo que le da la salsa y la gracia de estas reuniones es poder participar. Vamos, yo me encanta. Bueno, vuelvo otra vez, dice, la misericordia es la justicia de la supremacía, con S mayúscula, como nos ha remarcado Jairito, adaptada a las situaciones de lo finito que somos nosotros en evolución. Dice, la misericordia no es una violación de la justicia, como he repetido antes. O sea, a veces dice, no, ten misericordia y perdónalo. No, no, no. La misericordia del Padre no es una violación de la justicia, sino más bien una interpretación comprensiva de las exigencias de la justicia suprema, tal como ésta es aplicada con equidad a los seres espirituales subordinados y a las criaturas materiales de los universos evolutivos. Dice, la misericordia es la justicia de la... ¿Me permites, Miguelito? Adelante. El párrafo anterior, observen las dos últimas líneas. El hecho de ser misericordioso, de tener comprensión de nuestros semejantes, eso no implica que estamos violando la justicia. Un caso muy especial de eso se refiere a todos aquellos seres mortales que por la razón que sea no pudieron conectar su mente con el sexto y el séptimo espíritu ayudante de la mente, con los espíritus de adoración y sabiduría. Por eso no tienen la capacidad para adorar al Padre Universal. En atención a esa misericordia divina expresada en el nivel finito, en el nivel de supremacía, a esos seres que por las razones que sean no pudieron conectarse o su mente no pudo conectarse con los 7 espíritus ayudantes de la mente, se les provee de una cantidad de serafines que los actúan como serafines guardianes, ayudándolos, asistiéndolos en lo que les puedan ayudar y les puedan asistir. Ese es un ejemplo de esa misericordia o esa equidad aplicada en el nivel finito de realidad por los seres espirituales, en ese caso específico. Gracias. A ti, Jairito. Adelante, Jota. En ese caso de los personajes que no lograron hacer la conexión con el quinto y el sexto espíritu, ¿qué sería lo justo para ellos? Entonces, si no, pues desde nuestro punto de vista sería que no puedan continuar. Me imagino yo, podría decir una que no continúen. Entonces, ahí es donde viene a actuar misericordia. Se detiene en el tiempo, se revisa realmente cuáles fueron las circunstancias, cuáles fueron los atenuantes, qué fue lo que los detuvo, si fue consciente o inconsciente, fueron las circunstancias del planeta. Y ahí entra lo que acaba de decir Jairo. Entonces vienen ayudas para que la personalidad continúe y se le da tiempo, que es lo que dice atemperada, se le detiene en el tiempo esa justicia y se le permite trabajar más, ya que pues apliquémoslo a Urantia. No tenemos en este momento esas ayudas patentes, latentes, pero entonces se le da en el tiempo y me imagino que ya cuando lleguemos a un estado más superior, un nivel, digo yo, de mundos de estancia, ya con ese conocimiento, entonces nuevamente se le da la oportunidad. Ahí vendría a ser, ahora sí podremos nueva oportunidad. ¿Sería así, Jairo? Exactamente, Jotica. Eso era lo que quería complementar. Observen que eso no solamente se aplica con los seres adultos, también nos hablan de la guardería probatoria para aquellos infantes que en algunos casos fallecieron sin recibir el ajustador, en otros casos lo recibieron, pero no tomaron la decisión suprema de encontrar al Padre Universal.
Por eso los reveladores a ese periodo de vida, de existencia en el nivel morontial de realidad, en algunos documentos le llaman una extensión del periodo de prueba o periodo probatorio, porque como nos decía Jota, dependiendo de cada caso en particular, allí a esos seres se les da la oportunidad, la misma oportunidad que tuvieron aquellos seres que lograron conectar con sus 7 espíritus ayudantes de la mente o que recibieron el ajustador. Se les trata de compensar, equilibrar las mismas oportunidades. Eso es una muestra de esa misericordia expresada en el nivel finito de realidad. Gracias. Y observen eso. Ahora vamos a ver de la misericordia a nivel de ángeles. A nivel de ángeles, los ángeles del nivel más bajo son los anobines y querubines, pero ellos tienen la oportunidad de evolucionar. Se congeló, parece. Esa misericordia atemperada allí. A ellos también reciben oportunidades. Los seres, los hermanos mortales que se fusionan con el Espíritu y con una fracción del Espíritu Santo, y aquellos que se fraccionan con una fracción, con una individualización del Espíritu de la verdad, el destino inmediato de ellos en esta era no es llegar al paraíso. Sin embargo, si se destacan en el servicio, a través de todos sus logros, reciben la oportunidad de llegar al paraíso en esta era, en la serie. Qué pena de comunicación. Miguelito, permíteme, por favor. ¿Puedo? Sí, adelante, claro que sí. Ok, quiero leerles algo que escribió Saleh Satur en el chat. Dice, la palabra en inglés se puede traducir literalmente como atemperada. Atemperada es calmar, moderar o hacer más suave o menos intensa la fuerza de una cosa. Claro. Eso es atemperar. Gracias. Gracias. Yo quería hacer un pequeño matiz en lo que habéis comentado respecto a los que no son urantianos y que a lo mejor pues en ellos sí se va a aplicar la misericordia. Yo pienso que es una interpretación mía como la de todos los que estamos aquí. Pienso que en ese caso concreto la misericordia se aplica cuando has cometido errores y se comprenden el porqué, los hechos, y entonces se aplica la misericordia cuando, excepto que cuando no hay arrepentimiento. Quiere decir, si tú cometes un error, cometes pecado, cometes cualquier falta y reincides y no te arrepientes, ahí no hay misericordia que valga, ¿no? Pero sin embargo, los dormidos o los que vienen, que no vienen de Urantia o que vienen de otras religiones y tal, aunque no hayan cometido, sin que hayan cometido ningún error ni ninguna falta, simplemente han tenido un comportamiento humano, a esas personas se les va a juzgar, entre comillas, porque será un juicio para decir, bueno, si no hay maldad en tu corazón y lo que has hecho, lo has hecho creyendo que lo hacías bien, pues tú vas a pasar adelante, ¿no? Y vas a seguir dentro de lo que es la moroncia y tal, ¿no? Se te va a dar esa oportunidad. Pero yo no lo entiendo, no lo aplicaría con el concepto de misericordia. Para mí misericordia, tal como nos lo explica aquí o tal como yo lo entiendo, va específicamente relacionado a aquellas personas que pecan, se equivocan o cometen errores conscientes de que los han cometido, pero tienen la posibilidad de arrepentimiento. Y ahí sí es donde el Padre creo que puede aplicar la misericordia. En mi opinión, solo eso. Gracias. A ver, voy a quitar mi manita, que yo es que no tengo la opción de... Y bueno, y totalmente de acuerdo con el comentario de Pablo, quiero decir, atemperada, para mí es eso, pues
viene a ser un sinónimo de temple o de templanza, más o menos, ¿no? Es tener ese, no el Padre tiene todo el control del mundo para poder aplicar misericordia, porque Él es el sabio. Pero si nos lo aplicamos a nosotros en la vida cotidiana, en el día a día, si no somos capaces de ser misericordiosos, sí podríamos o deberíamos tener un mínimo de autocontrol, un mínimo de empatía, como ha dicho JJ, para entender y ponernos en la piel del otro. Y de alguna manera eso vendría a ser un primo hermano, un sinónimo de misericordia, pero a nivel humano, más a nuestro nivel, ¿no? Más a nuestro nivel animal. En fin, es lo que... Adelante, María Auxiliadora. Micro. Estás en silencio, María Auxiliadora. Posible que el sistema la haya sacado de la sala porque tenemos una conexión bastante deficiente esta noche. Ajá. Bueno, pues seguimos. Vale. Ya si en todo caso cuando se conecte le damos la palabra. Dice, la misericordia es la justicia de la Trinidad del paraíso, aplicada con sabiduría y amor. Repito, la misericordia es la justicia de la Trinidad del paraíso, aplicada con sabiduría y amor a las múltiples inteligencias de las creaciones del tiempo y del espacio, tal como esta justicia es formulada por la sabiduría divina y determinada por la mente omnisciente y el libre albedrío soberano del Padre Universal y de todos sus creadores asociados. Adelante. Gracias. Antes de que me saque el sistema, sí, el Padre Universal no administra la justicia. La justicia es administrada por la Trinidad del Paraíso y la cantidad de seres que derivan de la Trinidad. Pero el Padre Universal no administra justicia, la administra es la Trinidad. Esa es una función de la Trinidad y los seres creados por ella, entre otros. Y recordemos que la Trinidad es una entidad es una realidad que piensa, puede crear como una deidad, actúa como una persona, pero no es persona de ninguna manera. Eso es una entidad. La Trinidad no es una persona, pero actúa como una persona, crea como una deidad y se comporta como una deidad personal, pero no es persona. Era lo que les quería agregar. Gracias. A ti, Jairito. Vale, pues ya vamos al siguiente paso y dice, Dios como Padre, oh, qué bonito, Dios como Padre trasciende a Dios como juez. O sea, antes que juez es padre, ¿no? O trasciende, ¿no? Como un padre, pues sería igual como un padre aquí, nosotros como padres con un hijo, ¿no? Que a lo mejor no lo hiciera del todo bien. Sigo, dice. No sé si has bajado la mano o quieres comentar, papi. Te vas a parecer. No, te vas a parecer te vas a parecer a Marcelino. Es que, como dijiste tú, esa línea es tremenda. Observa, por esa razón, por esa expresión que está allí, sí. Es que nuestro creador encarnado no juzgó a Lucifer. Sí. Él no lo juzgó, no podía juzgar a uno de sus hijos. Eso lo de manos de quienes administran la justicia. Y por allí hay una frase más o menos que dice, Dios te reprenda o algo así para indicar que serían otros seres encargados de aplicar la justicia a este ser, bueno, que perdió el camino, simplemente eso. Gracias. A ti, Jairo. Sigo, dice, la bondad de Dios descansa en el fondo del libre albedrío divino, su libre albedrío. Y dice, la tendencia universal a amar, a mostrar misericordia,
a manifestar paciencia y a ofrecer perdón. Lo vuelvo a leer porque es que, bueno, todo esto no tiene desperdicio. La bondad de Dios descansa en el fondo del libre albedrío divino, de su libre albedrío, que es la tendencia universal a amar, a mostrar misericordia, a manifestar paciencia y a ofrecer perdón. Dice, generalmente el poder de Dios solo está limitado por 3 condiciones o situaciones. Imaginaos, o sea, el poder de Dios tiene una limitación o tres condiciones o situaciones. Dice, 1, dice, por la propia naturaleza de Dios, especialmente por su amor infinito, por la verdad, la belleza y la bondad. 2, por la voluntad de Dios, por su ministerio de misericordia y sus relaciones paternales con las personalidades del universo. Y 3, por la ley de Dios, por la rectitud y la justicia de la Trinidad eterna del paraíso. O sea, parece que el Padre Universal no, pero bueno, son limitaciones autoimpuestas por él mismo, está claro, ¿no? Bueno, yo es que cuando levantéis la mano alguno, no tengo la misma pantalla y a veces no veo si alguien sacáis levantáis la mano. A ver, que ahora me he perdido yo aquí. Bueno, ahora he perdido el punto. 632, Miguelito. 632. Aquí, vale. Es donde, así, claro, 3 por la ley de Dios, dice. El Hijo Eterno es el gran ministro, el Hijo Eterno es el gran ministro de la misericordia para toda la creación. Y la misericordia es la esencia del carácter espiritual del Hijo. Son párrafitos abreviados de cada no son los párrafos completos. Porque si hubiera recogido todos los párrafos completos, hubiéramos necesitado tres presentaciones o tres días, ¿no? Dice, el amor del Padre es la fuente real y eterna de la misericordia del Hijo. Porque Dios es amor y el Hijo es misericordia. Dice, la misericordia es el amor aplicado, el amor del Padre en acción en la persona de su Hijo eterno. Yo le tengo que decir a mi hermano Jairito que cuando tenga que seguir interviniendo, que intervenga, que no me deje solo, que no, porque he dicho que se parecía al hermano, bueno, ahora no me saldrá el nombre, pero que no, nada, que no era una crítica ni negativa, mucho menos, Jairito, supongo que estás por ahí. Dice, Dios... Dice, Dios es amor, el Hijo es misericordia, el Espíritu es ministerio del amor divino y de la misericordia sin fin para toda la creación inteligente. Seguro que aquí tienes algo que aportar, Jairito, en este parrafito. Está desconectado, Jairo. Ah, vale. No, salió Miguelito, lo sacó el internet. Vaya, hijo, jolín. Bueno, pues entonces sigo, dice, la justicia es inherente a la soberanía universal de la Trinidad del paraíso. La justicia, dice, pero la bondad, la misericordia y la verdad son el ministerio universal de las personalidades divinas cuya unión en la deidad constituye la Trinidad. Y dice, cuando las disposiciones de una misericordia interminable, repito, cuando las disposiciones de una misericordia interminable y de una paciencia indecible se han agotado en un esfuerzo por conseguir la lealtad y la devoción de todas las criaturas volitivas de los reinos, la justicia y la rectitud prevalecen. La justicia terminará por aniquilar aquello que la misericordia no ha podido rehabilitar. Yo, con vuestro permiso, lo voy a leer otra vez porque esto me gusta. Dice que la justicia es inherente a la soberanía universal de la Trinidad del paraíso. O
sea, es una esta de la justicia. Dice, pero la bondad, la misericordia, la verdad son el ministerio universal de las personalidades divinas cuya unión en la deidad constituye esa Trinidad, la Trinidad. Y dice, cuando las disposiciones de una misericordia interminable y de una paciencia indecible se han agotado en un esfuerzo por conseguir la lealtad y la devoción de todas las criaturas volitivas de los reinos, es entonces que la justicia y la rectitud prevalecen. Y la justicia terminará por aniquilar aquello que la misericordia no ha podido rehabilitar. Léase Caligastia y toda su pandilla, ¿no? ¿Puedo, Miguel? Claro que sí. Adelante. Ese párrafo me lleva a pensar una cosa. ¿En qué momento se necesita misericordia? ¿Bajo qué acción entra a trabajar la misericordia? ¿Qué activa la misericordia? Porque analicemos un poquito la palabra justicia. Justicia aquí lo entenderíamos como, en cierta manera, yo sé que estoy un poco alejado de lo que es, pero en cierta manera sería premio o castigo por algo que se ha efectuado. No hecho, sino algo que se ha llevado a cabo. Bueno, bien. Entonces, fijémonos bien. Si alguien ha hecho correctamente las cosas, si se han realizado como al pie de la letra, ¿se requeriría misericordia? ¿Entraría a trabajar la misericordia? No. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es un poco relativo o ambiguo el caso que pones, JJ. Ambiguo, como lo dice ahí, no sería ambiguo porque dice misericordia, cuando las disposiciones de una misericordia y de una paciencia se han agotado en un esfuerzo por conseguir la lealtad y la devoción. ¿Qué quiere decir? Cuando no ha habido lealtad ni devoción, entonces es cuando entra a trabajar la misericordia. Sí. O sea, en el momento cuando no hay como dice, ni nocturnidad, ni alivosía, ni reincidencia, o al revés, cuando una persona no se puede rehabilitar después de haber usado toda la misericordia posible, entonces ahí ya no puede haber misericordia, porque esa persona no es rehabilitable en todos los sentidos. Pero hasta que esa persona decide autoinmolarse espiritualmente, ahí la misericordia siempre tiene que estar presente. Mientras en el momento que haya arrepentimiento, se le tiene que perdonar o se tiene que aplicar la misericordia. Cuando no haya arrepentimiento de un hecho mal, pues entonces no puede haber misericordia, porque ya se le ha aplicado antes. Es que lo hemos leído en otros párrafos, que siempre la misericordia antecede a la justicia, siempre. No sé dónde lo leí, pero no sé si exactamente es este, seguramente Pablito lo debe saber. La misericordia antecede siempre a la justicia. Definiendo justicia como algo que necesita ser cambiado, porque si la persona no necesita ser cambiada, por ejemplo, cambiemos de ámbito. Es un planeta en el que ya está en luz y vida. ¿Qué tanta misericordia se necesita? ¿O qué tanta misericordia se necesita en Abona? No se necesita porque hay perfección. Pero mi punto de vista es muy sencillo. Y no es para entrar en controversia. No. La misericordia es solamente aplicable en el momento en que hay un error de juicio. Se está trabajando solamente en el momento en que para que pueda entrar a trabajar la justicia se necesita que haya dos bandos, o la perfección o la imperfección. Cuando se está en imperfección es cuando se necesita misericordia. Claro. Es simplemente ese punto. Entonces, ahí donde quería ubicarnos. Justicia está en este momento que estamos en estado de imperfección. Claro. Perdón, misericordia en el momento de imperfección. Ya luego no habrá necesidad de ella. Entonces, no es que sea una realidad total en el universo, sino es una atenuante y es algo del cual el Padre necesita utilizar o la trabaja debido a nuestro estado de imperfección.
porque no es algo real en el universo. Totalmente de acuerdo, es que no hay contradicción ahí para nada. Quiero decir, estábamos hablando de una misericordia aplicable a nosotros humanos en un planeta de luz y vida o en cualquier otro ámbito. Supongo que no será necesaria, supongo no, casi afirmaría que la misericordia no tendría sentido. Aquí sí, porque hay errores y hay pecados y hay faltas y hay todo tipo de imperfecciones propias de nosotros como humanos, y ahí sí se tiene que aplicar la misericordia siempre antes que el juicio, ¿no? Antes de la misericordia antecede siempre la justicia. Y a mí eso me gusta, o sea, es algo que lo encuentro totalmente justo y además equitativo, quiero decir. Porque sí, porque estamos hablando, para mí la misericordia es la parte del amor. Si nuestro Padre no tuviera amor, no podría ser misericordioso, sería un juez. Y ya no necesitaría a los ancianos de los días, creo, ya aplicaría directamente. Sin embargo, lo que le distingue, una de las cosas que le distingue como Padre universal es que aplica la misericordia, aplica el amor por encima de cualquier otra. Y después, claro, cuando alguien, como dice aquí, ¿no? Dice, cuando las disposiciones de una misericordia interminable y paciencia indecible se han agotado por conseguir esa lealtad y esa devoción, ese amor al Padre, entonces la justicia y la rectitud prevalecen. Y esa justicia terminará por aniquilar a todo lo que ya no es recuperable. Quiero decir, es como un reincidente que le condenan a cadena perpetua y a lo mejor le dan la libertad y vuelve a salir y vuelve o sea, ¿qué vas a hacer? Es un caso perdido que no tiene recuperación. Yo creo que no le veo yo contradicción a lo que tú has expuesto con lo que estamos leyendo, JJ. O yo lo veo así. Perfecto. Hay una mano levantada, Miguel. Ah, sí. Adelante, hombre, Octavio, adelante. Buenas tardes, hermanitos. Me gustó ese párrafo, pero mire, yo considero que esto es para cuando una personalidad, pienso yo que esto aplica para cuando una personalidad se le ha dado el conocimiento. Ya es consciente de todo lo que debemos o se tiene que hacer. Entonces, cuando esta personalidad de alguna manera se le agota el tiempo, se le agota la paciencia, porque ahí dice, la paciencia, y se ha agotado también el esfuerzo de conseguir la lealtad y su devoción de todas las criaturas evolutivas de esos reinos, la justicia y la rectitud prevalecen. O sea que la justicia y la rectitud va a prevalecer antes que esa personalidad. Entonces es cuando la justicia terminará por aniquilar aquello que la misericordia no ha podido rehabilitar. O sea, eso es cuando entonces se aplica, porque esta personalidad ha sido tan recurrente, y de alguna manera nunca se alineó. Entonces es cuando se le aplica esta situación. Yo así lo entiendo, pero algo que me llama mucho la atención, y no sé si ustedes puedan ayudarme, ¿por qué habla de los reinos? ¿No se supone que nada más es un reino, el reino de Dios? ¿A qué se refiere criaturas evolutivas de los reinos? ¿Será a su esfera donde ellos habitan? De los reinos, hay muchos planetas. Yo desconocía ese término, si a cada planeta se le llama reino. Gracias. Yo entendería sectores. Acuérdate que el universo está dividido en muchos sectores. Entonces tenemos universo local, superuniversos, constelaciones. Bueno, y que nosotros no somos el ser ascendente no es el único que tiene la aprobación de la misericordia, lo que hablaba ahorita Jairo, Sabolines, ¿cuál fue el otro que nombró? Nombró dos, y aparte de eso, ellos también son ascendentes, los hijos materiales también se convierten en seres ascendentes, entonces está hablando de todas las criaturas con voluntad de los reinos, de cada sector. Sí, yo pienso que sí, JJ. El tema, a ver, hasta los seres ascendentes, nuestros hermanos mayores de arriba, también pueden equivocarse y cometer errores, y de hecho así sucedió en la rebelión, ¿no? Se ha demostrado. Pero después, dentro de esa rebelión, hubo hermanos mayores, por no empezar a clasificar, que hubo arrepentimiento y entonces se aplicó misericordia. Sin embargo, a los que no han tenido arrepentimiento, no se les puede aplicar la misericordia, no son recuperables,
porque no tienen un arrepentimiento, no reconocen la ley de Dios, no reconocen la ley del Padre. Luego entonces siguen siendo rebeldes y no tiene sentido aplicar misericordia a alguien que no se arrepiente de los malos hechos que pueda hacer. Esto tanto arriba como abajo, como al norte como al sur. Quiero decir que es algo, un común denominador en todas las experiencias de aquí y de allá. Entiendo yo. Octavio, ¿alguna pregunta más? Sí, hermanito, de lo de la misericordia, eso está claro. Nada más que en cuanto a los reinos, perdón, siempre entendí que solamente hay un reino de Dios y que todos formamos parte del reino, no importa el tipo de criatura o personalidad que seamos. Pero ahorita ya ustedes me están dando a entender, ¿no? Que, por ejemplo, los serafines es un reino. Los seres, los mortales somos otro reino. No, Octavio. ¿A qué se refiere con reinos? Los reinos se refiere, pues como ha dicho el hermano JJ, podría ser, cada planeta es una especie de reino, yo lo entiendo así, por llevarlo a lo simple. Los reinos, a ver, ¿dónde lo pone exactamente? Porque yo aquí, vale. Aquí dice, cuando las disposiciones de una misericordia interminable y de una paciencia indecible se han agotado en un esfuerzo por conseguir lealtad y devoción de todas las criaturas volitivas de los reinos, claro, mira, ¿No aquí... será un error del libro? No, pero entiéndelo, de todas las criaturas volitivas de los reinos se refiere a los planetas, en este caso hace referencia a nosotros, criaturas volitivas, los que tenemos voluntad y libre albedrío y que podemos tomar decisiones, o por lo menos yo lo interpreto así en este caso, se está refiriendo a nosotros, de los distintos reinos, yo que sé, animales, porque nosotros estamos más cerca de lo animal que de lo espiritual, ¿no? Pero en este caso está haciendo referencia a los planetas, sobre todo a los que estamos en cuarentena, ¿no? Y entonces es cuando la justicia y la rectitud prevalecen, hace referencia a nosotros. No, solo hay un reino, solo hay una ¿cómo lo diría? Una isla eterna del paraíso, un solo Padre universal. No hay, ¿cómo se dice? Ahora no me sale la palabra. No, pensaba... Sí, no, es que lo decía otra vez, no, está toda la organización, los universos locales, en fin, toda esta. Pero en este caso, los reinos se refiere a nosotros, o así lo interpreto yo. Bueno, vale, pues ahora vamos a hablar de la memoria. A ver, si te puedo yo bajar la mano, Octavio. Sí, yo puedo, ya está. La memoria de la misericordia. Yo esto me llamó mucho la atención, seguramente que lo habría leído antes, pero cuando estaba haciendo esto, dice, la memoria de la misericordia, dice, son los registros vivientes reales, plenos y completos de la misericordia que se ha concedido a los individuos y a las razas mediante el tierno ministerio de los intermediarios del Espíritu Infinito en su misión de adaptar la justicia de la rectitud al estado de los reinos. Mira, vuelve aquí a hablar de los reinos, vuelve a hacer referencia a nosotros. Después sigue, dice, de acuerdo con los descubrimientos de la relevancia de los orígenes, se establece un crédito de misericordia para la supervivencia de cada criatura racional, un crédito de proporciones generosas y de una gracia suficiente como para asegurar la supervivencia de toda alma que desee realmente la ciudadanía divina. Lo voy a leer otra vez. Dice, son los registros vivientes reales, plenos y completos de la misericordia que se ha concedido a los individuos y las razas, nosotros, mediante el tierno ministerio de los intermediarios del Espíritu Infinito, en su misión de adaptar la justicia, la justicia de la rectitud, al estado de los reinos, a nuestro estado. Dice, de acuerdo con los descubrimientos de la relevancia de los orígenes, se establece un crédito, nos dan un crédito de misericordia para la supervivencia de cada criatura racional. Y además dice que es un crédito de proporciones generosas y de una gracia suficiente como para asegurar la supervivencia de toda alma que desee realmente la ciudadanía divina. Blanco y en botella, leche.
Dice, la memoria de la misericordia es un saldo viviente a prueba, un extracto actualizado de vuestra cuenta corriente misericordiosa con las fuerzas sobrenaturales de los reinos. Sigue, dice, la memoria de la misericordia debe mostrar que el crédito de salvación establecido por los hijos de Dios ha sido plena y fielmente pagado mediante el ministerio afectuoso de las pacientes personalidades de la fuente centro tercera. Bueno, sigo leyéndolo y después, si queréis, lo desarrollamos. Dice, pero, hay un pero cuando se agota la misericordia, cuando la memoria de la misma atestigua su agotamiento, entonces la justicia prevalece y la rectitud decreta. Porque la misericordia no ha de ser impuesta a aquellos que la desprecian. Repito, porque la misericordia no ha de ser impuesta a aquellos que la desprecian. Dice que la misericordia no es un regalo para ser pisoteado por los rebeldes persistentes del tiempo. Sin embargo, aunque la misericordia sea así inapreciable y afectuosamente otorgada, vuestro crédito individual sobrepasa siempre con exceso vuestra capacidad para agotar la reserva. Si vuestra intención es sincera y sois honrados de corazón. Nosotros aquí podemos vender la moto, pero arriba sí que saben si esa intención es sincera y si somos honrados de corazón. No sé si habéis sentido, yo es una expresión aquí en España, vender la moto quiere decir podemos ser muy diplomáticamente correctos, ser tal y vender una imagen, una puesta en escena, pero allí arriba no sirven puestas en escena, claro que no. Sigo. Una pregunta, hermano. Adelante. ¿Esto aplicará desde que estamos aquí? ¿Ya llevamos la cuenta? ¿Ya llevamos, claro. Ya estaremos ocupando ese crédito? ¿O es cuando despiertes allá? Después de que despiertas, si es que tienes el privilegio de pasar, no eres eliminado. Y entonces empieza a contar tu crédito desde ese momento, ¿o ya llevamos aquí una deuda? ¿Cómo ve? No, bueno, no sé, si quiere comentar algún hermano, yo entiendo que el crédito empieza aquí. Claro, por supuesto, empieza aquí, porque aquí es donde comenzamos a trabajar. Claro, aquí es donde te dan el... Comienza desde aquí, claro. Muy bien. Gracias, María Auxiliadora. Sí. Yo considero que sí, es desde aquí, porque desde ya se nos están entregando muchas dádivas. Los dos espíritus, los espíritus ayudantes de la mente nos están trabajando todo el tiempo. Tenemos tantas ayudas como es el Espíritu de la Verdad, el Espíritu Santo, el mismo ajustador de pensamiento. Entonces se nos están entregando muchas cualidades y lógicamente que entonces van a comenzar desde ya. Estas son personalidades, no, perdón, de lo que estamos hablando aquí son seres, no dice en ninguna parte que sean personalidades. No sabemos si podemos hablar con ellos o no, pero dice que la memoria de la misericordia son seres que van llevando esa contabilidad, son exclusivamente hechos para llevar esa contabilidad de cuánta misericordia se le otorga a cada ser humano y en cuáles son sus cuentas, no estoy hablando de ser humano, a cada ser individual. Y entonces, si llega un momento en donde su saldo queda en rojo, ya ellos automáticamente son los que llevan la cuenta. Dice, bueno, ya se le dio mucho tiempo, es el momento de que no es para que, es un regalo y no es para que sea pisoteado, como dice muy bien ahí. Entonces, vuestro crédito, si ha sido puesto en rojo y todavía sigue y no cambia o no reconoce o no pide misericordia, no pide ser cambiado, entonces automáticamente, como lo decía arriba, es eliminado. Entonces, es como un librito. Es como nosotros un librito. que tenemos esta revelación, entonces, como tenemos el conocimiento, podemos caer en más uso del crédito, ¿eh? Porque sabemos lo que tenemos que hacer y la mayoría de las personas no lo saben. No lo sé, tú sabrás, ¿tienes una tarjeta de crédito o de débito? Si tienes tarjeta de crédito y gastas más de lo que tienes, te lo van a reclamar. Así es. Interesante. Vale. Sí.
Sigo, dice, entre otras muchas cosas, la relevancia de los orígenes enseña a estos ascendentes la manera de aplicar la ética espiritual y después de esta formación, las memorias de la misericordia les enseñan cómo ser verdaderamente misericordiosos. Repito, entre otras muchas cosas, la relevancia de los orígenes enseña a estos ascendentes la manera de aplicar la ética espiritual. Y después de esta formación, después de que la relevancia nos enseñan, las memorias de la misericordia nos enseñan también cómo ser verdaderamente misericordiosos. Sigo, estoy aquí. Dice, aunque las técnicas espirituales del ministerio de la misericordia sobrepasan vuestros conceptos, aunque, repito, las técnicas espirituales del ministerio de la misericordia sobrepasan vuestros conceptos, deberíais comprender ahora mismo que la misericordia es una cualidad del crecimiento. Bueno, ahí JJ nos puede aplicar a nosotros, o sea, en base a cómo entendamos nosotros la misericordia, nos está dando una medida del crecimiento individual. No es una referencia a ti, JJ, es porque hemos tocado el tema de la misericordia. Creo que aquí nos está diciendo muy claramente que sí podemos sentir misericordia y que en la proporción en que vamos creciendo espiritualmente. Y al mismo tiempo contesta la pregunta de Octavio. Ah, sí. Todos los seres humanos tenemos o ya estamos en crecimiento. Entonces, desde ya mismo estamos trabajando sobre la misericordia. Muy bien. Gracias, Jota. Sigue, dice, estamos aquí. Deberíais daros cuenta de que existe una gran recompensa de satisfacción personal en nosotros, en ser primero justo, a continuación equitativo, paciente y luego bondadoso. Y hace un punto y dice, y luego, sobre esta base, esto es bonito, lo tengo que leer otra vez, deberíais daros cuenta de que existe una gran recompensa de satisfacción personal en ser primero justo, a continuación equitativo, paciente y luego bondadoso. Y este ya es el... Dice, y luego, sobre esta base, si lo elegís y lo tenéis en vuestro corazón, podéis dar el siguiente paso y mostrar realmente misericordia. Pero fíjate que, como lo hemos hablado, es que es increíble, es que esto solo puede hacerlo el libro de Durantia. Dice, primero tenemos que ser justos, a continuación equitativos, pacientes y bondadosos. ¿Ahí entraría la empatía, JJ, dentro de esos conceptos? Como seres humanos, Exacto. el ser empático es ponerme, así como decían, en el zapato de las otras personas. Exacto, ¿sí? Sí. Pero no necesariamente ponerme en el zapato de otra persona tengo que ser justo, ni ser bondadoso. Opino que hay algunas cualidades que no entrarían ahí, pero lógicamente que sí. Y fíjate que son 4. Primero, dice, hay un orden en que lo coloca. Existe una gran recompensa de satisfacción personal. No es algo que nos vayan a entregar, sino es el reconocernos a nosotros mismos como seres humanos y la satisfacción que se da al ser justos, equitativos, pacientes y bondadosos, para ahora sí poder entregar tiempo o dar algo más como es la misericordia. Entonces, la pregunta que me acabas de decir, no creo que la empatía abarque estos 4 cualidades. Vale, de acuerdo. Sí. Dice, y luego sobre esta base, si lo elegís y lo tenéis en vuestro corazón, podemos dar el siguiente paso y mostrar realmente misericordia. Dice, pero no podéis manifestar la misericordia en sí misma y por sí misma. De otra manera no puede haber auténtica misericordia. O sea, sin estas 4 cualidades, justicia, equidad, paciencia y bondad, no podemos manifestar la misericordia porque sí. O sea, cualquier persona no puede ser misericordiosa si antes no tiene esos 4 conceptos, ¿no? Justicia, equidad, paciencia y bondadosa. Y dice, porque de otra manera no sería auténtica la misericordia. A lo mejor aquí sí que encajaría la empatía, ¿no? Dice,
puede haber patrocinio, puede haber patrocinio, condescendencia o caridad, e incluso compasión, pero eso no es misericordia. Dice, la verdadera misericordia solo llega como el hermoso punto culminante de estos complementos anteriores de la comprensión colectiva, la apreciación mutua, el compañerismo fraternal, la comunión espiritual y la armonía divina. Le voy a leer otra vez. Lo suelo hacer mucho los domingos cuando leo aquí en España. Dice, la verdadera misericordia solo llega como el hermoso punto culminante de estos complementos anteriores de la comprensión colectiva, la apreciación mutua, el compañerismo fraternal, la comunión espiritual y la armonía divina. Nos dice, vivís en un universo bien ordenado y podéis contar con que tarde o temprano seréis tratados con justicia e incluso con misericordia. Dice, el deber de los asesores de los tribunales, consiste en asegurarse que todos los cargos contra las criaturas mortales sean expuestos con justicia y juzgados con misericordia. Los asesores seráficos de los tribunales sirven como defensores de los mortales. Ellos son nuestros abogados defensores. María Auxiliadora. Dice, estos ángeles exponen y muestran con el ejemplo el elemento de misericordia inherente a la justicia divina, la equidad basada en el conocimiento de los hechos subyacentes en los móviles personales y en las tendencias raciales. Ya vino nuestro hermano Jairito, ¿no? ¿Verdad? Qué pena. Bueno, seguimos entonces. La voz de la misericordia. Dice, la misericordia es la tónica del servicio seráfico y del ministerio angélico. Dice, estos serafines son los verdaderos ministros de la misericordia en los universos locales. Nos habla de la voz de la misericordia y dice, repito otra vez, la misericordia es la tónica del servicio seráfico y del ministerio angélico y dice que estos serafines son los verdaderos ministros de la misericordia en los universos locales. Dice que son los guías inspirados que fomentan los impulsos superiores y las emociones más sagradas de los hombres y de los ángeles. Estos ángeles no tienen la misión de vencer o retrasar la justicia. Repito, no tienen la misión de vencer o de retrasar la justicia, sino más bien asegurar que una justicia infalible, llena de generosa misericordia, se aplicará con equidad a todas las criaturas. Y aquí nos habla de la regla de oro. Dice, la regla de oro de la equidad humana clama con todos estos fraudes, la regla de oro de la equidad humana clama contra todos estos fraudes, injusticias, egoísmos y falta de rectitud. Solo una libertad verdadera y auténtica es compatible con el reino del amor y el ministerio de la misericordia. El hecho mismo de que una criatura malvada pueda elegir realmente hacer el mal, cometer el pecado, establece el hecho del libre albedrío y justifica plenamente cualquier largo retraso en la ejecución de la justicia, con tal de que la misericordia facilitada pueda conducir al arrepentimiento y a la rehabilitación. Y lo voy a leer. Os va a doler la cabeza las veces que voy a leer. Vuelvo a leer, estoy aquí, El hecho mismo de que una criatura malvada pueda elegir realmente hacer el mal o cometer el pecado, establece el hecho del libre albedrío, puede hacerlo, y justifica plenamente ese retraso, ese largo retraso en la ejecución de la justicia,
con tal de que la misericordia facilitada, ese crédito que nos daban, pueda conducir al arrepentimiento y la rehabilitación. Dice que la justicia suprema puede actuar instantáneamente cuando no está refrenada por la misericordia divina. O sea, está claro, ¿no?, que aquí antepone la misericordia a la justicia. Vuelvo a repetir, la justicia suprema puede actuar instantáneamente cuando no está refrenada por la misericordia divina. Dice, pero el ministerio de la misericordia para con los hijos del tiempo y del espacio asegura siempre esta demora temporal, ese tiempo, ese crédito para la misericordia. Dice, este intervalo salvador entre la siembra y la cosecha. Perdón, Miguel. Ahí nos está aclarando perfectamente que la misericordia es un detener en el tiempo, es darle espacio, darle tiempo para que la personalidad que está cometiendo un error tenga tiempo de arrepentirse y de rehabilitarse. Entonces, asociemos siempre misericordia, tiempo. Bien, yo con mi respeto a que tú lo pienses así, me voy a aferrar a la templanza que nos pusimos como ese autocontrol para mí, porque claro, eso es lo bonito que nos da el libro de Urantia, nos da esa manera de poderlo interpretar individualmente. Yo no me atrevo por ejemplo, a coger tu entendimiento como mío, porque yo tengo el mío propio, ¿no? Y sí, claro. o sea, yo entiendo esta templanza como el poder de autocontrol que yo tengo para no vengarme o no ejercer mi propia justicia humana, y ya ese autocontrol es, ya no voy a decir misericordia porque no lo es, ¿no? Pero de alguna manera es algo que me lleva a esas 4 cualidades que hemos tenido arriba, ¿no? Creo que estaban por aquí arriba. El hecho de autocontrolarme ¿dónde era? Por aquí. Así, aquí, ¿no? O sea, justo, vale, equitativo, paciente y bondadoso, ¿no? Y después abajo nos dice la verdadera misericordia, no, así, la verdadera misericordia llega, no, aquí. Puede haber patrocinio, condescendencia o caridad e incluso compasión, pero no es misericordia, ¿no? O sea, son conceptos humanos, es que somos humanos, no podemos, yo es que no me atrevería ni siquiera a pensar que puedo ser misericordioso con nadie, ni siquiera, o sea, creo que sería, no, para nada. Sí puedo ser, pues eso, cualquier concepto que le pongamos aquí, ¿no? Empático, en fin, ponerse en la piel, en los zapatos del otro, pero misericordiosos, ya veremos si lo podemos aprender cuando estemos. Listo, Miguelito. Lo que pasa es lo siguiente, estamos hablando de misericordia como cualidad de la deidad, ¿sí? Sí. Y cómo se aplica en el universo. No se está hablando o no nos están refiriendo a la misericordia como cualidad de un ser humano, porque todavía no la podemos, nosotros como tal, no podemos, como decía al principio, no podemos ser misericordiosos. No sabemos qué es eso. Están intentando enseñárnoslo aquí con este trabajo que estamos haciendo, están intentando explicarlo, pero intentándolo. Otra cosa es que lo lleguemos a entender y primero ya aplicarlo. Exacto, pero entonces en este momento lo que se está hablando es, en este momento lo que tú has hablado de las memorias de la misericordia y eso, nos están hablando es de la cualidad de la deidad dentro de la administración, ¿sí? Del universo. Entonces, cuando lo que yo por eso resalto es misericordia es simplemente tiempo que se nos da para que haya un cambio en la criatura. Esa sería la misericordia como tal. Ya aplicada a nosotros, pues tendríamos que definirla ulteriormente y en cada caso. Vale, estupendo. Gracias, Jota. Adelante, Octavio. Yo siento que la única, bueno, a reserva que otros piensen diferente, pero sí podemos, como humanos, sí hemos podido aplicar la misericordia en los hijos. Yo tengo un hijo que la verdad me ha causado muchas tristezas y hasta la fecha tiene 23 años y está muy emproblemado y he tratado de ayudarlo, me ha costado muchísimo trabajo y a veces quiero soltarlo y saber que no,
que no lo conozco, pero créame que yo sí he tenido misericordia en él. Gracias. De nada. Gracias a ti, Octavio. Adelante, María. Yo insisto, si nosotros no tuviéramos la capacidad para ser misericordiosos, Jesús no nos lo hubiera pedido. Lo leí ahí hace rato en el chat, ¿verdad? Jesús nos dijo, sed misericordiosos como nuestro Padre en el cielo es misericordioso. Si Jesús nos está pidiendo eso, es porque tenemos la capacidad de ser misericordiosos. Lo que pasa es que tenemos que aprender a ser misericordiosos. ¿Y cómo es que vamos a aprender a ser misericordiosos? A través de la paciencia, de la tolerancia, ¿verdad? De la empatía, de todas esas cualidades. Ese trabajo en cada uno de esos valores es el que nos va a llevar a entender y a desarrollar nosotros lo que es la misericordia. Porque yo no puedo entender cómo es que Jesús nos pide que seamos misericordiosos si no tenemos la facultad para hacerlo, si no tenemos la capacidad. Por supuesto que tenemos la capacidad de ser misericordiosos. Yo sigo insistiendo en eso. Sí podemos ser misericordiosos. Lo que pasa es que como no trabajamos esos requisitos anteriores a la misericordia, pues por supuesto no somos misericordiosos, pero tenemos la capacidad. Lo que hay que trabajar, la paciencia, la tolerancia, el perdón, el amor, tantas cosas, ¿verdad? Para poder alcanzar el ser misericordioso como Dios es misericordioso. Lo que nosotros no podemos hacer es tener una misericordia divina como la tiene, ¿verdad?, el Padre con nosotros. Eso no lo podemos alcanzar todavía, pero tenemos que empezar desde aquí a trabajar para aprender la misericordia, porque si no Jesús no nos lo hubiera pedido. Perdónenme, pero es mi posición. No, y además aquí he vuelto atrás y lo pone, aquí nos pone textualmente, dice, la verdadera misericordia solo llega con el hermoso punto culminante de estos complementos anteriores de la comprensión colectiva, apreciación mutua, compañerismo fraternal, comunión espiritual y armonía divina. O sea, de alguna manera nos dice que sí, ¿no? Yo entiendo el punto de JJ, quiere decir que la misericordia que nos están hablando arriba es otra misericordia que seguramente nosotros no, es como podríamos decir que fueran como dos medidas de misericordia. Ellos tienen misericordia desde el entendimiento total de nuestras imperfecciones. Nosotros deberíamos ser misericordiosos desde nuestras limitaciones. Yo lo entendería así, ¿no? Por decirlo, por darle un rango de cómo vamos a comparar nuestra insignificante misericordia humana con la gran misericordia del Padre y de toda su administración. Es imposible, ¿no? Pero sí que en la medida de lo humano sí podemos intentar aplicar esa misericordia, y nos dice muy claramente aquí, ¿no? Comprensión colectiva, apreciación mutua, compañerismo fraternal. Qué bonito cuando se nos llena la boca de lo fraternal, pero después a la hora de la verdad, cuando estamos de cara, lo ponemos a parir, es por decir algo, ¿no? Exagerándolo, ¿no? La comunión espiritual y la armonía divina. Bueno, pues ahí están los elementos o los ingredientes que necesitaríamos para intentar ser misericordiosos. Perfecto. Miguelito, mira, lo que dice aquí Alex Satur en el chat. Si no tuviésemos la capacidad de ser misericordiosos, Jesús no nos pediría que lo fuésemos. Obviamente que el ser humano puede ser misericordioso, pero no puede extender misericordia divina. Continúa aquí Alex Satur señalándonos en el documento 133.4.7, dice, al juez romano le dijo, al juzgar a los hombres, recuerda que tú mismo algún día serás llevado a juicio ante el tribunal de los gobernantes de un universo. Juzga con rectitud, incluso misericordiosamente, tal como algún día anhelarás consideración misericordiosa de las manos del árbitro supremo. Juzga como querrías ser juzgado, bajo circunstancias similares. Guíate por el espíritu de la ley, no solo por su letra, y así como impartes la justicia con ecuanimidad a la luz de las necesidades de los que ante ti comparecen.
Así tendrás el derecho de esperar justicia atemperada por la misericordia cuando en algún momento comparezcas ante el juez de toda la tierra. Qué hermoso. Sí. Pues ahora tenemos nuestro hermanito Pablo que levantó la mano. Adelante, Pablito. Dale, Pablo. ¿Está? Aló, ajá, sí, ya. Hola. Disculpen. Hola. Sí, no quería comentar algo. A ver, pensar que los seres humanos no podamos amar o tener misericordia es pensar que estamos totalmente separados de Dios. Una cosa es cuando hablamos del amor divino y de la misericordia divina, en ese nivel de perfección. Pero el reflejo de ese mismo amor divino y de esa misma misericordia divina vive en nosotros. La presencia del ajustador es el hecho real, el valor real de ese amor divino y de esa misericordia divina, que poco a poco fomenta en nuestra alma esos valores para que se hagan realidad. Por supuesto que podemos amar, por supuesto que podemos ser misericordiosos, si un fragmento del Padre vive en cada uno de nosotros. Ahora tenemos que actuarlo, tenemos que buscarlo. En eso consiste tratar de ser como Dios perfectos. Era eso lo que quería comentar. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Bueno, es que de hecho lo que estamos considerando aquí no es que solo sea un párrafo suelto del libro. Si os dais cuenta, hemos empezado por me parece que era por el capítulo 3 y estamos en el 54. Quiero decir que a lo largo de toda la revelación de todo el libro nos va hablando con contundencia sobre cómo es la misericordia, ¿no? Sigo, dice... Uy, ya se está terminando, madre mía, creía que iba a ser muy corto y bien, bueno, cuando queráis lo terminamos, ahora nos quedan unos minutitos y voy a leer un par de párrafos más. Dice, el hecho mismo de que una criatura malvada pueda elegir realmente hacer el mal, cometer el pecado, esto ya lo había leído. Sí, ya lo había leído, bueno, lo voy a leer otra vez. Establece el hecho del libre albedrío y justifica plenamente cualquier largo retraso en la ejecución de la justicia, con tal de que la misericordia de tiempo facilitada pueda conducir al arrepentimiento y a la rehabilitación. Dice, la justicia suprema puede actuar instantáneamente cuando no está refrenada por la misericordia. Una vez que la misericordia ha fracasado, entonces se aplica esa justicia suprema. Pero el ministerio de la misericordia para con los hijos del tiempo y del espacio asegura siempre que tendremos esa demora temporal, ese intervalo salvador entre la siembra y la cosecha. Dice, si la siembra es buena, este intervalo asegura la puesta a prueba y la construcción del carácter. Repito, si la siembra es buena, este intervalo, el intervalo de entre justicia y misericordia, asegura la puesta a prueba y la construcción del carácter. Dice, si la siembra es mala, esta demora misericordiosa proporciona tiempo para el arrepentimiento y la rectificación. Lo he interpretado al revés. Dice, este freno de la misericordia, esta dilatación, este freno de la misericordia sobre la justicia prueba que Dios es amor y que este Dios de amor domina los universos y controla con misericordia el destino y el juicio de todas sus criaturas, que me ponen los pelos de punta. Dice, la misericordia exige que todo malhechor tenga tiempo suficiente para formular una actitud deliberada y plenamente elegida en lo que se refiere a sus malos pensamientos y a sus actos pecaminosos. Dice, la justicia suprema está dominada por el amor de un padre. Por eso, la justicia nunca destruirá aquello que la misericordia pueda salvar. Repito, la justicia suprema está dominada por el amor de un padre. Por eso, la justicia nunca destruirá aquello que la misericordia puede salvar. Dice, esto constituye la resurrección de los injustos. En realidad, el reconocimiento oficial del cese de la existencia de la criatura. Este llamamiento nominal de la justicia siempre tiene lugar inmediatamente después del llamamiento nominal de la misericordia.
la resurrección de los supervivientes dormidos. Mira aquí, pues mira, tengo que reconocerte ahora, JJ, que yo pensaba que no, la misericordia no se aplicaba en la resurrección de los supervivientes dormidos, y sí, o sea, yo antes he dicho no, yo pensaba que no, pero no, aquí lo dice muy claro también, ¿no? Sigo, dice, bueno, sí, quedan unos minutitos, dice, el cuerpo de reserva del destino está compuesto por hombres y mujeres que viven y que han sido admitidos al servicio especial de la administración superhumana de los asuntos del mundo. Dice que este cuerpo se compone de los hombres y de las mujeres de cada generación que son escogidos por los directores espirituales del planeta para ayudar a conducir el ministerio de la misericordia y de la sabiduría a los hijos del tiempo en los mundos evolutivos. El cuerpo de reserva del destino. Dice, el gobierno civil está basado en la justicia, así como la verdadera religión está basada en la misericordia. O sea, el gobierno civil es a la justicia como la misericordia a la verdadera religión. Aquí habla de, vuelve a hablar de la misericordia y la justicia. Dice, el ministerio de la misericordia es siempre un trabajo individual, pero el castigo de la justicia es una función de los grupos administrativos de la sociedad, del gobierno o del universo. Repito, el ministerio de la misericordia es siempre un trabajo individual, o sea que la misericordia no se puede aplicar en grupo a nadie, sino que tiene que hacerse un estudio exclusivo personal para cada uno. Dice, pero el castigo de la justicia es una función de los grupos administrativos de la sociedad. Estamos hablando de los ancianos XX arriba. Dice, en el universo, el acto de juzgar está a cargo de aquellos que conocen plenamente los antecedentes de todas las malas acciones, así como sus motivos. El reino de los cielos está abierto a todos los hombres y a todas las mujeres. Nadie puede cerrar la puerta de la misericordia en la cara de un alma hambrienta que está intentando entrar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¡Wow! Sigue diciendo, estáis encargados de salvar a los hombres, no de juzgarlos. Qué bonito esto, por Dios, si lo pudiéramos entender todo el mundo. Estamos encargados de salvar a los hombres, de intentar llevarlos, ¿no? Pero no de juzgarlos, y cada vez caemos en los mismos errores. Estoy aquí, dice, al final de vuestra vida terrestre, todos esperaréis misericordia. Por eso os pido que durante vuestra vida mortal mostréis misericordia a todos vuestros hermanos en la carne. Cada uno la misericordia como seamos capaces de entenderla y de aplicarla. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos conseguirán misericordia. Y dice aquí, la misericordia denota aquí la altura, la profundidad y la anchura de la amistad más sincera, la bondad. Sigue diciendo, si queréis entrar en el reino, habréis de tener una rectitud que consiste en el amor, la misericordia y la verdad. Los gobernantes de los hombres pueden tener tales leyes, pero no es así en el reino. La misericordia determinará siempre vuestro juicio y el amor vuestra conducta. Uf, no tiene desperdicio nada de lo que estamos considerando. Bueno, son las 2:01. Yo es que yo me caliento y ya cojo camino y no paro. Miguelito, hay Salensatud, quiere hablar Miguel. Ay, adelante, adelante, adelante. Solo leerles una cita, leerles una cita para dar un contexto sobre la parte de la misericordia como función personal. ¿Se acuerdan que hubo una parte en la que Jesús y Ganit están viendo cómo un muchacho fornido está dándole unos golpes a un muchacho más débil? Y Jesús interviene, Ganit interviene de hecho y trata de agarrar al muchacho más fornido y empieza a darle una golpiza. Y luego entonces Jesús detiene a Ganit y Ganit le pregunta
a Jesús, dice, pero no entiendo. Le dice, maestro, no alcanzo a comprender si la misericordia demanda el rescate del muchacho más pequeño, ¿no exige la justicia el castigo del más grande, del agresor? Y Jesús le respondió, Ganit, es verdad que no comprendes. El ministerio de la misericordia es siempre la obra del individuo, pero el castigo de la justicia es la función de los grupos sociales, gubernamentales o administrativos del universo. Como individuo estoy obligado a mostrar misericordia. Debo rescatar al muchacho agredido y podré con toda justicia emplear la fuerza para contener al agresor. Y eso es exactamente lo que hice. Logré liberar al muchacho agredido. He aquí el fin del ministerio de la misericordia. Retuve luego por la fuerza al agresor el tiempo necesario para permitir la huida de la parte más débil de la disputa. Y luego me desentendí del asunto. No juzgué al agresor, examinando el móvil, evaluando todos los factores que pudieran haber contribuido al ataque contra su semejante. Ni emprendí la realización del castigo que pudiera determinar mi mente como justa recompensa por su mala acción. Ganit, la misericordia puede ser profusa, pero la justicia es precisa. ¿No te das cuenta de que difícilmente podrían dos personas ponerse de acuerdo sobre un castigo que pudiera satisfacer las exigencias de la justicia? Uno impondría 40 latigazos, otro 20, mientras que un tercero sostendría que el aislamiento penal es el único castigo justo. ¿No te das cuenta de que en este mundo es mejor que tales responsabilidades recaigan sobre el grupo o sean administradas por los representantes nombrados por el grupo? En el universo, el juicio está investido sobre aquellos que conocen plenamente los antecedentes de todos los males, así como también sus móviles. En la sociedad civilizada y en un universo organizado, la administración de la justicia presupone el dictamen de una sentencia justa después de un juicio justo, y esta prerrogativa corresponde a los grupos jurídicos de los mundos y a los administradores omnisapientes de los universos más altos de toda la creación. Entonces, quería dar el contexto porque estábamos conversando de cómo ejercer la misericordia, y la misericordia, como bien dijo Miguel, es algo que solamente podemos ejercer cada uno de nosotros como individuos en la comprensión y en el hecho de tratar de, vamos a agregar la empatía, la justicia, todo lo que nosotros consideremos lo mejor y lo más tendiente hacia la divinidad en nuestro propio entendimiento, porque inclusive en el concepto de misericordia, cada uno de nosotros puede tener un concepto diferente sobre eso, pero es que cómo cada uno lo vive, esa es la realidad. Si cada uno de nosotros entiende la misericordia en distintos niveles, pero cada uno de nosotros está tratando de ser misericordioso dentro de su propio entendimiento, estamos yendo hacia el camino correcto, estamos yendo en la dirección que en algún momento nos va a poder hacer que ejerzamos y propusemos y manifestemos una misericordia divina, porque estaremos yendo en la búsqueda de ese valor real, y poco a poco, paso a paso, iremos aumentando nuestro entendimiento sobre la misma y podremos cada vez manifestar más realidad sobre ese valor. Era eso lo que quería comentar. Nada menos. Muchísimas gracias, Pablo. No, vendría a ser, por poner un ejemplo, como tenemos aquí a María Auxiliadora, te pido disculpas, JJ. Vamos a ver, nosotros podemos tener nuestros juicios particulares, pero cuando tenemos un gran problema, recurrimos a los abogados, recurrimos al juez. Estamos hablando en el plano humano, pero aquí nos están diciendo que no juzguemos nosotros, dejarlo, que están ahí los ancianos y todo lo que le corresponde esto. Nosotros la misericordia en la medida que cada uno la podamos o la sepamos aplicar, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Adelante, Jota. Muy corto y conciso. Simplemente son definiciones en diferentes ámbitos de una misma palabra. El libro Durante me explica perfectamente y en 4 partes que acabamos de ver. Justicia divina es detener en el tiempo el cumplimiento de lo que es justo, de la justicia. Y en el ámbito nivel personal humano ya es colocarse o es estar, comprender, es comprensión de nuestro hermano. Básicamente eso. Entonces ya la palabra aplica, es como la palabra espíritu. Si tú lo vas a ver espíritu, no lo podemos definir de ninguna manera y nos la nombran espíritu de Dios, espíritu santo, espíritu, mira, muchas cosas, espíritu, y para cada aplicación necesita una definición diferente. Lo mismo pasa con la palabra misericordia. Mil gracias. A ti también, Jota. Muchas gracias. Bueno, pues nada, aquí hemos dejado, no sé lo que quedará. Quedaba muy poquito, no creáis. Fíjate. Bueno, pues ya lo haremos en otro espacio. Pues nada, muchísimas gracias. No me lo esperaba, para mí es una sorpresa agradable haber podido entrar y disfrutar con vosotros y que haya podido leeros a vosotros mi trabajito. Ya, pues... Eso no estaba nada improvisado, eso estaba súper bien preparado. No, bueno... Gracias, Miguel. Bueno, hermoso trabajo. Te por felicito, Miguelito. Os lo agradezco, estaba preparado, no lo había releído, o sea, lo fui cogiendo datos, hasta que ya lo tuve
Y ahora, pues bueno, ha salido Bello, así. bello, Bueno, pues bello. Gracias. a vosotros. Excelente. Buenas noches a todos. Excelente. Buenas noches a todos. Un abrazo, dulces sueños. Gracias, Igual. Miguel. Amén, igual, un abrazo a todos. Miguel, por Gracias. favor, dale donde dice Abrazos detener para grabación. todos. ¿Dónde Y- le- Gracias, Miguelito. Igualmente, Dice gracias a detener vosotros. grabación. Detener grabación. Correcto, sí. ¿Dónde Puedes tengo que salirte buscar? arriba a la izquierda en la pantalla, donde nos ves a todos. Dejo de compartir, ¿no? Claro, Ahora. más facilidad de compartir. Ajá. Ahora Ahí en la aquí, pantalla arriba a la sí, izquierda sí, dice sí. detener. Ajá, exacto. Detener grabación. ¿Estás seguro? Sí.